En una Latinoamérica que habíamos visto tanta izquierda, ahora vemos que la derecha empieza a ganar territorio nuevamente. Esto nos lleva a preguntarnos las siguientes preguntas. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué podemos esperar de estos países que se están yendo a la derecha? ¿México llegará ahí en algún punto? Hay que ver el mapa de América completo. Hace un par de años todo estaba en la izquierda. Todos pensábamos que la izquierda ideológica era la solución a unas dictaduras de derecha, que además ya habíamos visto en Chile, Argentina, Brasil, y hubo un año que hasta Estados Unidos y Canadá se pintaron de izquierda ideológica. Pero del 2023 para acá se ha generado una tendencia interesante y peligrosamente rápida hacia la derecha ideológica. Chile, Argentina, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Costa Rica han migrado a la derecha ideológica. Ecuador, Panamá y Uruguay son considerados centro-derecha. Estados Unidos era izquierda y ganó Trump, un representante de la derecha central de Estados Unidos. Y así, Venezuela perdió a Maduro. Cuba, Brasil y México han perdido legitimidad en sus procesos electorales, judiciales e incluso están bajo lupa de Estados Unidos, que genera movimiento a la derecha, apoyando a Argentina abiertamente y metiéndose, además, con Venezuela, como se ha metido. Yo personalmente pienso que ningún extremo es bueno. Creo que la teoría de la herradura política es una ejemplificación de qué es lo que podría pasar. ¿Qué es eso? Bueno, te explico rápidamente cuál es la teoría de la herradura. Para entender esta teoría hay que imaginarnos una herradura de verdad. El centro es curvo, pero los extremos incluso se empiezan a acercar peligrosamente, como que empiezan a cerrar el círculo. Esta teoría sostiene que los extremos ideológicos caen en los mismos problemas que su contraparte: abusos contra la justicia, militarización y con problemas severos de abusos de poder desde las administraciones públicas y las mismas instituciones que representan al pueblo. Vamos a ver ejemplos. Tenemos a Pinochet y a Cuba. En ambos países se cerraron fronteras. Se creó un sistema en el que la seguridad se basaba únicamente sobre el autoritarismo militar, justificando la desmantelación de instituciones a conveniencia de un gobierno autoritario militar para proteger los intereses particulares de la gente, cuando realmente era de los gobernantes. Y estos abusos solamente fueron un espejo, la derecha y la izquierda. ¿Qué diferencias hubo? Los ideales por los que se fundamentaron las formas en las que se llegó al poder, porque la derecha por lo general es más institucional para llegar y la izquierda por lo general es más revolucionaria para llegar al poder. Esto es un ejemplo de que ambos extremos son malos. Hitler era de izquierdas y Mussolini de derechas, y hoy la historia hace creer que ambos eran de izquierdas, por los formatos autoritarios y abusivos que se vieron tan similares. Y esto debería ser una lección que se tiene que aprender. ¿Esto implica que se necesita ser siempre centrista? No. La tibieza tampoco es opción para gobernar, pero sí tenemos que hacer una voluntad activa de eliminar los extremos ideológicos, porque representan el mismo peligro en la derecha que en la izquierda. Hemos vivido los últimos 200 años con una guía ideológica sin precedentes. La ideología ha pesado mucho más en la política que nunca en la historia. Antes el rey se ocupaba de lo que se tenía que hacer y tenía que hacer el ejercicio político con sus claros y sus oscuros. Hoy el pueblo tiene la capacidad de decidir activamente sobre algunas políticas y acciones gubernamentales, como no se había visto gracias a los iluminados franceses y los teóricos alemanes y la filosofía política estadounidense y la historia democrática griega y romana, aunque para nada nueva, impregnó en la idea de los revolucionarios del mundo. Así, México nace post-revolucionario odiando la reelección, abrazando a personajes como Trotsky y buscando un movimiento de izquierda centrista, con un partido que se hace llamar revolucionario, pero que al mismo tiempo institucional. Esto es un oxímoron para empezar, pero bueno. Y aquí vale la pena hacer la acotación. Incluso cuando México estuvo bajo el mandato del PAN, nunca fuimos un país de derecha. Llegamos a ser un país de centro-derecha, pero nunca de derecha como sí han llegado a ser otros países de Latinoamérica. Hay que ver la historia también. Muchos países de Sudamérica se impregnaron con los ideales radicales. Argentina y Chile siendo los principales, que muestran una idea de la derecha radical que enfermó a ambos países y que al final del día no ayudó a nadie, reafirmó su elitismo y la violencia que se vivía.
México, por otro lado, llegó a ser izquierda radical, con los mismos problemas, aunque nunca los mismos resultados. La revolución dio paso a una época de la que se habla poco en México. El México posrevolucionario se vivió con la cristiada, una persecución religiosa digna de la izquierda más recalcitrante y radical del mundo, como pasó con la China de Mao Zedong o con la URSS de Stalin, donde el creer en una religión era un delito explicitado en el Estado. La diferencia histórica de México es que después de este episodio histórico claramente de izquierda radical, Plutarco Elías Calles desaparece de la gestión pública. Los cristeros ganan parcialmente y el partido que hoy es el Partido Revolucionario Institucional se reforma. Y en vez de ser de izquierda radical se convierte en el PRI, que hoy conocemos, de centro izquierda, que todos conocemos. Justamente porque el PRI no es una izquierda absoluta, nacen partidos como el PRD, donde personajes como el ingeniero Cárdenas llegaron a brillar con luchas sociales y temas políticos que merecían ser hablados. Pero incluso el PRD, que había perdido todo el centrismo político, no se quería llamar de izquierda radical todavía, porque se encontraba en una izquierda pseudo-moderada, por así decirlo. Pero del mismo PRI, al no ser ni centro, nace el PAN, como respuesta del otro lado, una lucha social fundada en la doctrina social de la Iglesia, y eso a mucha gente le haría creer que lo genera de derecha radical, pero no. De hecho, la doctrina social de la Iglesia era un documento bastante liberal, de centro, que pocos llegan a entender en su momento, pero porque es de la Iglesia, muchos se cegan ante este hecho y el PAN se queda en el centro derecha. Hay que recordar que el tema de la doctrina social de la Iglesia y el Rerum Novarum viene de León XIII, que además tuvo muchos problemas políticos porque creían que era un papa socialistoide, cuando tampoco era el caso. Simplemente era un documento muy al centro político. Hubo otros movimientos políticos como el Partido Socialista Mexicano o el Partido Sinarquista, que aunque en su momento llegaron a tener algo de poder, desaparecieron, porque México dejó de ser de extremos radicales. Este centrismo político es el que marcó a México, pero había indicios de que un dominio absoluto que no quería ser quitado de la silla presidencial. Así vivimos eventos como la Matanza del 68 o el Festival de Avándaro en el 71, con la prohibición autoritarista del género musical del rock, que planteaba la disidencia política como uno de los centros más importantes. Pero bueno, al final del día no se llegó a los extremos más radicales y México se mantuvo siempre en su neutralidad frente a muchas cosas, aunque no faltaban ganas ni cultura para caer en la izquierda. Autores como Diego Rivera, Frida Kahlo y otros artistas que simpatizaban con la izquierda radical de opresión, no solo de que fuimos oprimidos, sino de que se necesita oprimir ahora a los otros. Esto generado también por tener a Trotsky en el país. México también ha vivido momentos de poca claridad política. Y es que hay que recordar que a partir de los 2000 más o menos se pierde mucho la idea de derechas e izquierdas como se tenían hasta ese momento. Se diluye, ya no hay una derecha clara ni una izquierda clara. La llegada del internet y el acceso libre a la información como un derecho social se plantaron como una llamarada de fuego a los sistemas que controlaban la información, que por lo general tenían los partidos políticos institucionalizados como el PRI, que a la fecha no logra reagruparse de este golpe, pues no ha encontrado otra forma de institucionalizarse como lo hacían antes. Pero nació de entre los restos políticos del PRD, los derrumbes del PRI y los que no crecían ya en el PAN, un mutante político que hoy conserva el poder. Este mutante político se llama Morena. Muchos dirían que es de izquierda, pero realmente no es nada. Ni derecha, ni izquierda, ni centro. Morena solo se entiende como la radicalización del sentimiento de abuso de los mexicanos que querían un cambio urgente y bien señalado por la corrupción, los abusos, la mala condición del país, el descontrol del crimen organizado y los severos problemas que se tenían a raíz de malos gobiernos anteriores. Morena no es un partido que represente sindicatos, campesinos, empresarios o trabajadores del hogar, ni que naciera de la necesidad de un sector social específico. Se entiende solamente a través de la búsqueda del poder incansable que tuvo su fundador y ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto genera un partido que corre a toda velocidad sin ningún rumbo real.
donde todos dentro están radicalizados y donde la figura mesiánica de Andrés Manuel reinó por mucho, pero mucho tiempo. Así, México vivió una de las épocas de cambio más fuertes que ha vivido en su historia. Hoy, la Suprema Corte, los poderes legislativos, las instituciones ejecutivas, secretarías, subsecretarías, gobernaturas y presidencias municipales son, a todas luces, dominio del partido en el poder. Pero que cuando le pregunta uno a cualquiera, no saben a dónde van, porque se intentó restaurar el sistema presidencialista, pero ni el presidente sabía realmente a dónde íbamos. Esto lleva a entender que México no es ni de derechas, pero tampoco realmente algo como de izquierdas, o sea, es un mutante para este momento. Nuestra historia política nos lleva a entender que siempre hemos tenido una tendencia a la izquierda política que nos marca como hijos de un país social, con un criterio comunitario particular, pero con una situación social muy compleja y poco unida. La situación del clasismo y del racismo mexicano son además clasismos y racismos que no se ven en otro país de manera igual. Hoy México es un país que sin rumbo es dirigido más bien por el mejor postor, el que tenga más pistolas o el que tenga más control de lo que tengan esas pistolas. No estamos en un país de izquierdas ni de derechas, pero sí en un país radical, que se funda en el coraje, hartazgo y odio al fracaso. El coraje de que nos partimos la madre todos los días y no nos pagan lo suficiente y por ello buscamos alternativas fáciles. El hartazgo de que nos vean la cara como si fuéramos idiotas, de los gobiernos que prometieron ser honestos, pero que claramente no lo son, no lo fueron, y que probablemente solo veamos más suciedad salir de estos partidos antes de que las cosas mejoren. Un odio al fracaso de un ejercicio pseudodemocrático que no funcionó, en el que México había votado por un cambio en el 2000, pero encontró que no había mayores cambios reales después de cierto tiempo. Odio al fracaso de la guerra contra el narco, odio al fracaso del combate a la corrupción, odio al fracaso de cualquier proyecto social, político o económico que hemos tenido. Y lo malo de todo lo anterior es que el movimiento solo está fundando en sentimientos negativos, y estos sentimientos negativos solamente destruyen lo que es México, antes de que tengamos la oportunidad de reconstruir lo que se necesita. Y no deberíamos tener la esperanza de que Estados Unidos sea un salvador o un Rusia influyente. Deberíamos tener la esperanza de que México sí quiera salir adelante. Así, México surrealista es el extremo de ambos lados al mismo tiempo, y por eso la teoría de la herradura es tan importante para entender a México hoy. Los países de Latinoamérica se están dando cuenta que la izquierda no funciona, y después de un tiempo se darán cuenta de que la derecha extrema tampoco funciona. Lo único que funciona es el diálogo, el entendimiento, la voluntad de creación y los valores de protección de la familia y la unidad social. Valores que se encuentran separados en la derecha y en la izquierda, y valores que durante toda la historia han sido usados, solo que hoy se nos ha olvidado porque queremos inventar el hilo negro de la solución humana. Seguimos siendo los mismos seres humanos de 3000 a.C., los mismos de la Grecia antigua, los mismos del Imperio Romano, los mismos de la época medieval, los mismos del Renacimiento y los mismos de los virreinatos y las colonias, los mismos de la Segunda Guerra Mundial. Podrán venir 1000 teóricos a tratar de explicarnos más precisamente, pero la verdad es que no hemos cambiado mucho en 5000 años, y no cambiaremos mucho en otros 5000, aunque la tecnología avance. Así que la pregunta es, ¿estamos felices con lo que hoy tenemos? Porque yo no. Yo estudiaré, me prepararé y trabajaré para que las cosas que yo pueda ayudar, pues sí mejoren. ¿Y tú? En resumen, ¿por qué hay un cambio en la política hacia la derecha? Porque la izquierda no funcionó. Y si la derecha no funciona, volveremos a ver el péndulo moverse naturalmente a la izquierda. ¿Qué podemos esperar de estos países yendo a la derecha? Que cometan errores autoritarios anteriormente vistos si no aprendieron del pasado, o que trabajen con una visión más conservadora y de diálogo si aprendieron algo del pasado. ¿México llegará ahí algún día? No es imposible que México sufra cambios políticos fuertes, ya lo hemos visto, pero al menos en 100 años no veo a un México de derecha extrema. Pero eso no significa que no podamos volver a la izquierda extrema. Nuestra historia nos marca, pero no nos determina. Lo que deberíamos trabajar es el diálogo y la educación, evitando a toda costa la indoctrinación, sea de derechas o sea de izquierdas.
Así que recuerda, prepárate, infórmate, influye.